Buenos días para ti, para toda la audiencia y para quienes conforman la mesa de trabajo. La semana pasada tuvimos información de la situación que se estaba presentando allí en la región de Minca en relación con las actividades que desarrollan las autodefensas conquistadoras de la sierra. Hay que decir que esa comunidad en particular y la de las Troncal han estado sometidas durante varios años a un constreñimiento ilegal por parte de las autodefensas conquistadoras de la sierra que antes se denominaban los Pachenca. En todo este proceso electoral ha habido una presión del pasado. Recordemos que en las elecciones parlamentarias se obligó a muchas personas en la región a votar por el hijo de Jorge 40 para ser representante a la Cámara. Pues bien, en ese escenario, en el desarrollo de esa estrategia de regresar a la parapolítica, así como hay herederos del paramilitarismo en el Magdalena, también hay herederos de la parapolítica, se constriñó a la gente a asistir a una reunión política el día viernes en Minca, reunión que terminó en situaciones bastante complejas, dado que las autoridades se enteraron del hecho y avanzaron en un operativo para dar con la captura de César Becerra, que es el comandante que se denomina como alias Camilo. La situación climática no permitió que se diese la reunión que estaba prevista y programada para el día viernes, y las autoridades tampoco pudieron concretar ese operativo de captura. Hay que recordar que este proceso dialógico, que no es de negociación sino de diálogo con las autodefensas conquistadoras, pasa por la suspensión de unas órdenes de captura, suspensión que aún no se ha dado. El gobierno nacional no ha expedido el decreto, y por esa razón el 23, que estaba prevista la instalación de ese espacio ideológico, no se va a dar hasta tanto el gobierno no suspenda las órdenes de captura. Y este hecho del día viernes lo que demuestra justamente es que es necesario tener las reglas claras entre el gobierno y las autodefensas, dado que sería muy grave que se incidiera de manera negativa, como en el pasado, en un proceso electoral que se avecina en el mes de octubre. Dos preguntas, secretario. ¿No se va a dar el día viernes el primer paso del diálogo con las autodefensas conquistadoras de la sierra? Y lo segundo, esta persona a la que usted, de acuerdo a la inteligencia o versión de la comunidad, estaban siendo obligados a asistir a la reunión política, ¿qué papel cumple dentro de la organización realmente para que se ejecutara esa orden de captura la semana pasada? Efectivamente, el día viernes lo que va a haber en Bogotá es una reunión para establecer un mecanismo de verificación de lo que puede ser la segunda etapa del cese al fuego con las autodefensas conquistadoras de la sierra. Cese al fuego que nosotros hemos solicitado de tiempo atrás al gobierno se constituye en un cese de hostilidades, dado que realmente aquí la confrontación militar entre las autodefensas conquistadoras de la sierra y el ejército no es un enfrentamiento constante. Luego es muy fácil mantener un cese al fuego de una tregua que existe prácticamente tácitamente suscrita. Sin embargo, hay hostilidades como la extorsión, el boleteo, la amenaza, el sicariato y el narcotráfico que se mantienen por parte de la organización, las cuales le hacen mucho daño a la comunidad. Ahí se han establecido una serie de retenes que mantienen un boleteo permanente en la región, a los turistas, a los locales, para poder acceder a ciertos lugares, por ejemplo. Y por eso hemos insistido que es muy importante que se avance en esa conversación y que se acuerde un cese de hostilidades que permita disminuir en forma importante el número de homicidios que se cometen en el distrito de Santa Marta, por supuesto, y en las zonas rurales. Y de otro lado, lo que se ha dicho es que este señor César Becerra es el comandante alias Camilo, que tiene el control, dijéramos, lo político de esa estructura heredera del paramilitarismo, que a su vez ha venido ejerciendo una presión, un constreñimiento sobre las comunidades. Quiero colocarles un ejemplo. Hace 3 semanas estuvimos, tal vez 3 semanas, un poco más, en La Lisa, en 6 corregimientos que conforman la vereda de Bonda, realizando actividades propias de la administración, reuniones con la comunidad. Cuando llegamos allá nos encontramos con la sorpresa
de que alias Camilo había mandado la razón de que no iba a bajar las comunidades a las reuniones con la administración, dado que la administración había llevado al ejército y a la policía a la región y que la policía y el ejército no podían ingresar a ese lugar sin su permiso. Por supuesto, nos opusimos a esa presión ejercida, dado que no hay lugares vedados para la fuerza pública y menos para la institucionalidad. Y es un ejemplo claro de cómo vienen constriñendo a la población, le exigen, la obligan a ir a marchas de respaldo, como hace poco trataron de hacerlo al señor alias Pinocho, por ejemplo, y todo eso lo que demuestra es que es necesario, urgente, que se avance de una vez por todas en hacer realidad esto que se denomina por parte del presidente Petro la paz total, lo cual implica que todas las organizaciones de una y de otro lado hagan acuerdos con el gobierno, bien sea en un proceso de negociación, en un proceso dialógico, pero que permita de alguna manera que las comunidades estén tranquilas y que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Personalmente he tenido la oportunidad, secretario, de conversar en entrevista, por supuesto, con la comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Troncal del Caribe, y ellos han manifestado un supuesto descontento por parte de la administración y mencionan que el distrito está desajeno a ese proceso de paz precisamente por alentar las capturas. Usted es claro en mencionar que el gobierno nacional no ha suspendido capturas, las órdenes de captura contra estas personas que de cierta manera y de acuerdo a la inteligencia de la fuerza pública son los perpetradores de los hechos violentos en este territorio. ¿Usted considera que esa presunta instrumentalización es la que suscita ese tipo de comentarios de que el distrito no está a favor del cese al fuego bilateral con la organización Autodefensas Conquistadoras de la Sierra? Sin duda que es de esa manera. No es cierto que nosotros estemos en contra del proceso de conversaciones con nadie, ni con las autodefensas, ni con las guerrillas, faltaba más. Lo que hemos hecho toda la vida justamente es reclamar que haya un proceso de paz que permita, por supuesto, el disfrute, el goce efectivo de los derechos de todas las personas. Nosotros estuvimos hace unas 2 semanas reunidos en Huachaca con los líderes comunales y sociales del área, y yo les mandé un mensaje claro a alias Camilo y a alias Moisés. Les dijimos, nosotros no estamos en contra del proceso dialógico, no estamos en contra de que haya un cese del fuego, incluso estamos mucho más allá y hemos propuesto que haya un cese de hostilidades, como expliqué hace un rato, y lo que hemos hecho justamente es hacer todo lo posible por evitar que se mantenga este proceso de confrontación, de presencia de grupos paramilitares como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, porque no permiten realmente el desarrollo de la región, no permiten que la gente pueda vivir en paz y por supuesto que haya un ejercicio pleno de la democracia cuando tienen a ocurrir las elecciones. Nosotros hemos sido muy claros en ese tema, hemos hablado con el gobierno nacional muy claramente, propusimos incluso la región Caribe y en particular el distrito de Santa Marta como escenario de los diálogos con el ELN y con el espacio que tiene que ver con la participación de la sociedad, y hemos alentado en privado y en público esa posibilidad de que haya unas negociaciones con organizaciones que de alguna manera están por una razón u otra en contra del establecimiento. Así de que no es cierto que estemos en contra del proceso de paz y menos del proceso de paz total, y lo cierto sí es que hay una presión, un constreñimiento indebido sobre la población, y por esa razón es que esa mesa de conversaciones que se va a abrir con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra tiene 2 componentes, un componente que tiene que ver con las conversaciones, con lo que llaman la estructura armada, y otro con lo que ellos denominan la estructura social. Han cooptado una serie de liderazgos sociales en el área, en la región, que es lo que le da una especie de viso político-social a esa organización. El criterio nuestro es una organización dedicada al narcotráfico, a la extorsión y al boleteo. Secretario, quisiera preguntarle sobre el papel actualmente de los denominados gestores de paz, de los que en su momento fueron protagonistas de estos oprobios de la guerra, del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que hoy, escudados o más bien tildados bajo ese nuevo bautizo de gestores de paz, están buscando en el departamento del Magdalena y en el distrito de la ciudad de Santa Marta esos
precandidatos que aspiran a las elecciones regionales. ¿Eso cómo se ve actualmente? Porque es que la preocupación suscitó, de hecho, luego de ese trino cuando usted mencionaba que un precandidato que aspira a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta buscaba reunirse con ellos. ¿Qué es lo que actualmente o qué dice la inteligencia de la Secretaría de Gobierno y de la Fuerza Pública frente a estos nuevos gestores de paz que van a estar en esa mesa de diálogo con el gobierno nacional? ¿Están reclutando aquí en la ciudad de Santa Marta a esas personas para financiar sus campañas políticas? Bueno, hay que hacer una diferenciación en qué son los gestores de paz y los facilitadores. En el gobierno anterior se creó la figura de gestores de paz, y en particular se desarrolló en un proceso con el Ejército de Liberación Nacional, con 2 o 3 exmiembros de la guerrilla del ELN que tuvieron esa condición. En el caso de las autodefensas conquistadoras de la sierra y otro tipo de grupos armados organizados, como los denominaba el gobierno anterior, lo que se ha hecho es una figura temporal de facilitadores del proceso, que son quienes se encargan como de acercar a los actores del conflicto para una eventual negociación. Lo que ocurrió en estos días fue que los comandantes de las autodefensas conquistadoras de la sierra obligaron a las personas a ir a una reunión política, que es distinto a que los gestores de paz hagan una actividad de esa naturaleza. Allí lo que hubo fue un constreñimiento ilegal, reitero, para que la gente llegase a una reunión de un candidato una persona que recoge firmas para ser eventual candidato a la alcaldía de Santa Marta. Lo grave del hecho justamente es que retornemos a la utilización de las armas para hacer política. Lo que hemos dicho, y se lo pedimos de esa manera al señor comisionado este fin de semana, es que dentro del acuerdo de cese al fuego esté claramente establecido cómo se va a verificar ese hecho de que no se va a incidir desde el grupo armado en los resultados del proceso electoral. Nuestra responsabilidad es darle garantías a todos los candidatos y candidatas, sea a la gobernación, a la alcaldía, al consejo, a la asamblea o a las juntas administradoras locales. Y en ese sentido, bajo el criterio que tenemos que ser responsables y garantistas de todos los grupos políticos que pretendan llegar a un cargo de elección popular, es que hemos reclamado que cese esa presión que se ejerce sobre las comunidades, en particular de la Sierra Nevada y de la Troncal del Caribe, con fines electorales. Ese es nuestro propósito, no es otro distinto a convertirnos en la voz de los que no pueden ir a denunciar públicamente o que no pueden ir a la Fiscalía General de la Nación a colocar justamente la denuncia por estos hechos de que son víctimas desde hace mucho tiempo. Ahora, secretario, ¿cómo está el tema de que la organización pretenda, de cierta manera, con algunas personalidades de aquí de la ciudad de Santa Marta o de la Sierra Nevada, poner su propio candidato, ya sea al consejo o a la alcaldía? Eso también, ¿cómo lo ve la Secretaría de Gobierno del Distrito? ¿Cómo lo ve usted? Pues nosotros tenemos claro que las autodefensas conquistadoras de la sierra no son una organización política. Hay diferencias profundas entre lo que es una organización dedicada al narcotráfico. Fíjense que hace un par de meses tal vez se encontró por primera vez un cristalizadero de cocaína ahí en la zona de Bonda. Ese cristalizadero, según el Ministerio de Defensa, es o era de las autodefensas conquistadoras de la sierra. La información que tenemos en territorio es de que se dedica justamente a la extorsión, al boleteo, al sicariato y en este caso al narcotráfico. Así de que para nosotros no es una organización política, militar, social, como ellos la denominan, es una organización sucesora del paramilitarismo, son herederos del fenómeno paramilitar que finalmente no se desestructuró. Hay una responsabilidad muy grande, que decirlo, de la Fiscalía General de la Nación en este tema, dado que, dijéramos, lo que la Corte Suprema de Justicia hizo su tarea en lo que tenía que ver con el tema de la parapolítica a nivel de los congresistas, pero a nivel local la Fiscalía no se ocupó de desvertebrar esas estructuras políticas y económicas que han mantenido y financiado ese fenómeno durante años. Por esa razón, en el caso del Magdalena, en particular en el distrito de Santa Marta, se mantiene una estructura que nosotros denominamos heredera o sucesora del paramilitarismo, dado que nunca ese fenómeno terminó, tuvo un punto de cierre final aquí en el distrito. Y efectivamente nosotros creemos que estas personas deben estar en un proceso de diálogo
para discutir una figura jurídica que les permita reinsertarse a la vida civil y más adelante, si quieren hacer política, pueden hacerlo por las anchas avenidas de la democracia. La democracia permite justamente que cualquier persona ejerza sus derechos políticos y si ellos quieren hacerlo, pues que lo hagan, pero que lo hagan sin armas, que lo hagan sin constreñir a la población como está ocurriendo desde hace muchos meses en el departamento del Magdalena y en particular en el distrito de Santa Marta. Secretario, finalizo con esta pregunta. Los defensores de derechos humanos del departamento del Magdalena que conocen acerca de la problemática y hacen un mapeo criminológico de todo lo que ocurre diariamente en esta zona del país, han dicho que ellos les han echado al costado en estos procesos de diálogo. Precisamente alegaban a través de estos micrófonos que no se les hizo una invitación oficial, pese a que ellos insistieron, lógicamente, como conocedores de la problemática de todo el conflicto armado del territorio, ser parte de esta primera mesa de diálogo que se iba a dar el viernes con las autodefensas conquistadoras y el gobierno nacional. Se les denegó esa posibilidad. ¿Cómo también desde la Secretaría de Gobierno se puede también facilitar ese acceso a ellos para que no solamente aporten, sino que también sean voces de las comunidades que en su momento fueron víctimas del conflicto? Nosotros hemos venido sugiriendo al gobierno nacional y en particular a la oficina del alto comisionado que en esa comisión negociadora que va a tener un equipo de asesores y un equipo de asesores temáticos, necesariamente deben estar los defensores y defensoras de derechos humanos de la región, necesariamente deben estar las víctimas de este proceso, deben estar los empresarios, los gremios económicos de la región y por supuesto el gobierno departamental y local. Es que no es posible hacer un proceso de conversaciones para buscar una salida jurídica a una situación que tenemos en el distrito si los actores locales no participan. Y en eso entiendo que el gobierno nacional nos ha dado la razón y en particular la oficina del alto comisionado y lo que están haciendo en estos momentos es escoger justamente esa comisión negociadora, esa comisión de asesores, en la cual estoy seguro tendrá una parte muy importante, un porcentaje muy importante, personas nativas de la región, personas nativas del distrito, que tienen justamente experticia no solamente en la situación que se ha venido dando durante años, sino que se dedican a la defensa de los derechos humanos, que se dedican al desarrollo del distrito como tal, y me refiero a los empresarios, a los gremios, y por supuesto a la academia también se ha considerado, de tal manera que esperemos que el comisionado en su sabiduría escoja esa comisión negociadora para poder decidir si acertaron o hacer las críticas constructivas que correspondan, pero en particular la posición nuestra es que debe estar participando la región y por supuesto las personas que desde lo local permanentemente están en una actividad en pro de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de las poblaciones y por eso creemos que esa comisión debe estar integrada por personas de esta naturaleza. Secretario, con los muy buenos días, agradeciéndole su gentileza. El comandante Camilo, ¿tiene orden de captura? Entiendo que varios comandantes de las autodefensas conquistadoras de la sierra tienen órdenes de captura y entiendo que el gobierno nacional en un par de semanas tal vez expedirá un decreto a través del cual suspende esas órdenes de captura y a partir de las suspensiones que se iniciaría este escenario dialógico, como lo denomina el gobierno nacional. Esa justamente es la razón por la cual aún no se ha iniciado el proceso, dado que persisten varias órdenes de captura, dado que el grupo armado insiste que varias personas privadas de la libertad hagan parte de la comisión negociadora, y en ese proceso se avanza, entiendo, positivamente y por muy buen camino. Lo que pasa es que los tiempos, dijéramos lo de la política, no son los tiempos de la juridicidad como tal, y eso implica, por supuesto, decisiones de otro orden que tienen que ver con un decreto presidencial seguramente o una decisión de la Fiscalía o de los jueces de control de garantías que son los que emiten órdenes de captura, que dicho sea de paso no son las autoridades administrativas o político-administrativas las que ordenamos o expedimos órdenes de captura. Así es de que efectivamente hay varias órdenes de captura vigentes y lo que se está buscando por parte
de este grupo armado es que se suspendan para que estas personas hagan parte justamente de la negociación. Entiendo que alias Camilo va a ser uno de los negociadores o ha sido un negociador escogido por parte de las autodefensas conquistadoras de la sierra, y dada su condición jurídica, por esa razón es que se está solicitando la suspensión de la orden de captura. Otra cosa es que él se pasee desafiante por la Troncal del Caribe o por Minca o por la Tagua o el Campano y las autoridades no cumplan su deber constitucional de capturarlo. Pero efectivamente en Minca y en esa región todo el mundo sabe quién es la persona, qué hace, qué no hace, cuándo está y cuándo no está, y las autoridades tienen la obligación, mientras no se suspende esa orden de captura, la decisión que tiene que tomar, en este caso los funcionarios con funciones de policía judicial, es ejecutar las órdenes de un juez. Usted ha hablado de constreñimiento, una situación muy delicada. Está hablando de ese constreñimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, y los que me están escribiendo en la mañana de hoy, que son varios líderes del sector, nos dicen a través del WhatsApp, esto es estigmatización. Secretario, ¿cuál es la línea que divide estas dos realidades que la ciudad sabe existen en la Sierra Nevada de Santa Marta? Una cosa es la estigmatización y otra cosa es que la gente, algunos de manera voluntaria y convencida, por supuesto, y otros de manera obligada, asistan o hagan actividades en favor de o en pro de. Quien diga que no hay constreñimiento en la Sierra Nevada de las comunidades está mintiendo, porque lo que nosotros hemos palpado en el territorio durante los meses que llevo yo en el distrito, que he estado permanentemente en el territorio, en particular en las zonas rurales, lo que tú puedes detectar justamente es eso, que hay un constreñimiento a la población para hacer una u otra cosa. Y también hemos detectado, y esto no es una estigmatización, que hay personas, y están en su derecho, por supuesto, que comparten plenamente los postulados de la organización, y por esa razón se denomina organización político, militar, civil, algo así, o social, no recuerdo la denominación que usan, pero esa es la razón, y justamente por esa razón también han planteado que la negociación sea en dos escenarios, uno en el tema social y otro en la estructura armada. Eso lo que demuestra justamente es que no se trata de una estigmatización, sino de que muchas personas, y están en su derecho de hacerlo, simpatizan con las ideas o con los planteamientos o con las prácticas de esta organización, y por supuesto lo hacen de manera voluntaria. Si yo estuviese diciendo una cosa distinta, estaríamos estigmatizando. Aquí lo que estamos diciendo es que hay sectores de la población que se sienten constreñidos, obligados por, y otros sectores de la población que seguramente comparten esa visión. ¿El constreñimiento solamente está en la zona de influencia de la Sierra Nevada o hay constreñimiento en Santa Marta, en los barrios de la ciudad? Justamente el conflicto, dijéramoslo, la pelea, la lucha, la disputa por el control territorial de los negocios ilícitos trae esa consecuencia. Ese aumento que notamos llegar a un porcentaje de 39 por cada 100.000 habitantes es un porcentaje muy alto si vemos cuáles son las cifras en otros lugares del mundo y del país en particular. Y ese aumento en los homicidios tiene que ver justamente con esa disputa por el control territorial de los negocios. Por eso hemos dicho, el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el boleteo, y en particular el sicariato, tienen que hacer parte de ese acuerdo de cese de hostilidades. Solamente se puede verificar que hubo una suspensión de hostilidades en el caso del sicariato si vemos una disminución en el número de homicidios, pero si los homicidios se mantienen o aumentan, lo que significaría esto sería que un proceso de diálogo que tiene que ver con la disminución del crimen organizado pues sería un fracaso, de tal manera que por eso es que estamos proponiendo incluir esos temas en ese acuerdo, que el próximo viernes justamente va a avanzarse en un protocolo de verificación de ese acuerdo, y seguramente después se harán los acuerdos de qué es lo que se va a verificar. Lo que van a hacer el viernes en Bogotá es establecer el cómo se va a verificar, pero el qué se va a verificar es un tema que seguramente será parte de la mesa de conversaciones. El presente que usted como funcionario
del distrito vive en esta región, ¿qué le marca? ¿Nunca se respetó este cese bilateral? A ver, yo lo que he considerado siempre, y se lo he dicho así al comisionado, es que aquí hubo una confrontación militar, especialmente en la región de Palmor, Siberia, que corresponde más al municipio de Ciénaga, entre los Pachenque y las autodefensas, entre los conquistadores de la sierra y el clan del Golfo. Recordemos que hubo un desplazamiento forzado de un número importante de familias el año pasado allí en esa región. La confrontación que se vive en el caso del distrito de Santa Marta no es una confrontación bélica como tal. Dijéramos, no hay dos ejércitos del punto de vista regular, convencionalmente aceptados, enfrentados por el control territorial de una zona o de una región. Aquí lo que hay es un enfrentamiento por el control de los negocios, narcotráfico, microtráfico, extorsión, boleteo y demás, y por supuesto lo que tiene que ver con la salida de droga del país a través del puerto. De tal manera que yo no caracterizo que aquí hay una confrontación militar como tal, y por esa razón esa figura del cese al fuego a mí me parece que hay que revalidarla y avanzar en una figura distinta que tiene que ver más con las hostilidades propias de la eventual confrontación que porque necesariamente tenga que haber una tregua entre ejércitos que están enfrentados militarmente. ¿Cómo se puede controlar o medir el cumplimiento de ese nuevo acuerdo, por llamarlo de alguna manera? Es justamente la parte más importante del proceso, cómo se va a verificar que en este caso los que están interesados en las conversaciones cumplan con lo que se acuerda. Hay que establecer un protocolo vía organismos internacionales que tienen experticia en ese tema. Hay que establecer un mecanismo de verificación in situ y es muy importante que ojalá en ese mecanismo de verificación también estén las comunidades y las autoridades locales, que son las que conocen por supuesto el territorio, y hay que verificar justamente si ese tipo de actividades a las cuales se dedica la organización armada ilegal han sido suspendidas o por el contrario se han mantenido. De allí la importancia de la reunión del día 23 en Bogotá, porque de lo que se trata es de que los organismos que tienen experticia y el gobierno nacional acuerden un mecanismo de verificación que, como tú lo dices, es uno de los temas más importantes y fundamentales en este proceso. Secretario, usted ha sido muy gentil con Caracol Radio. José Humberto Torres, muy amable por asistir en la mañana de hoy a esta invitación. Con gusto, feliz día para ustedes.